Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Yo soy Ana Saavedra, soy escritora y fundadora de la comunidad virtual y multicultural Anaquel Literario. Quiero hoy darles la bienvenida a todos los que comienzan a sintonizarnos, así como un agradecimiento especial a las redes de Educal y el Centro Cultural Elena Garro por la retransmisión de este evento y por la promoción que le ha dado al mismo. Le mando un saludo muy caluroso a Teresa y a el director de Educal, Fritz Gobler. Y bueno, el día de hoy comenzamos y me acompañan aquí en esta mesa las escritoras y poetas Mercy Mata, Ángela Delia, Leslie Costello, María Lozano, Daniela Cabrera, Jessie Rengifo, perdón, y acompañándome para presentar esta mesa está Hilda García. Bueno, pues comenzamos con la mesa de diálogo La censura en femenino. Y recuerden que este domingo a la misma hora se llevará a cabo la segunda parte de esta mesa, en donde vamos a hablar de otros ejemplos de mujeres escritoras que en su momento sufrieron censura. Porque la verdad es que estamos en el llamado siglo de las mujeres y creo que es importante mirar atrás y dedicarle un tiempo a las mujeres que forjaron la literatura. Y en esta ocasión, además, centrado en este análisis de la censura, ¿no? Porque censurar es criticar, es juzgar, es elaborar discursos, es aplicar prohibiciones, supresiones, y todos somos sujetos a la censura en algún momento de nuestras vidas, y lo cierto es que la mujer ha estado expuesta a ella a lo largo de la historia. Y bueno, en este caso concreto nos vamos a centrar en la censura a las escritoras, como ya les adelantaba, y en este primer bloque a la censura que sufrieron en su entorno inmediato, en el entorno social o literario o inclusive de la opinión pública, ¿no? De forma particular, comenzaré hablando sobre un caso en la literatura mexicana. Me refiero nada más y nada menos que a Elena Garro. Bueno, la vida de Elena Garro es sin duda muy interesante y va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente conoce sobre ella. Y con eso me refiero, obviamente, a su matrimonio con Octavio Paz, ¿no? Ella nació en Puebla en 1916 y creció en una familia pues culta y en su juventud se dedicó a la danza, era bailarina, coreógrafa, además de que estudió letras españolas y teatro. Pero a ella le tocó vivir la guerra cristera y el tema indigenista siempre estuvo presente en sus libros, ¿no? Pero además es conocido el hecho de que ayudó a muchos indígenas a llevar sus protestas a derechos humanos, inclusive los llegaba a hospedar ahí en su casa, ¿no? Elena Garro fue cuentista, periodista, dramaturga y para muchos una de las más importantes escritoras nacidas en México, quizás solo comparable con Sor Juana Inés de la Cruz. Su obra, por otro lado, pues siempre estuvo hablando sobre la condición femenina, abordó el feminismo, la violencia sexual y expuso la injusticia contra los indígenas, ¿no? Además de que ganó el premio Javier Villaurrutia con su novela Recuerdos del Porvenir en 1963, que por cierto es considerada como el antecedente del realismo mágico, porque se escribió 4 años antes de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, aunque bueno, en eso ella siempre lo rechazó. Para ella el realismo, o sea, llamar realismo mágico era una etiqueta que le parecía mercantilista y que de hecho le molestaba, decía que en realidad el realismo mágico era la esencia de la cosmovisión indígena, ¿no? Y que no había nada nuevo bajo el sol. Pero bueno, ¿en dónde comienza la censura con Elena Garro? Bueno, ella fue señalada como traidora, soplona, se le acusó de espía en los intelectuales de su época, la difamaron desde la política y desde la vida cultural y la dejaron completamente aislada y marginándola, ¿no? Sus libros se dejaron de distribuir, se le dejó de publicar, aunque ella nunca dejó de escribir. De hecho, la orillaron a que se autoexiliara y se tuviera que ir del país durante 20 años. ¿Y por qué? Bueno, pues gracias a una profunda y extensa investigación que hizo su biógrafa Patricia Rosas Lopategui en su libro El asesinato de Elena Garro, un libro recomendadísimo. Ahí están las fechas, las noticias, los artículos y nos permite recrear todo lo que pasó y que por mucho tiempo estuvo pues silenciado, ¿no? La razón fue esta, se las voy a tratar de resumir. Antes del movimiento estudiantil que desembocó en la matanza de Tlatelolco, ella se oponía a los intelectuales, los culpó de forma pública por envalentonar a los estudiantes
y luego abandonarlos a su suerte. Y eso lo señaló además de que no hacían una crítica objetiva, ¿no? Escribió un artículo que se publicado, El complot de los cobardes, y recordemos que ella era activista desde siempre, desde antes, pues no fue en ese momento, y obviamente pues ese artículo molestó a toda la esfera literaria y cultural del país, y la desacreditaron y la señalaron. Es importante que saber, bueno, que ella ese artículo lo escribió en agosto del 68, ese es un dato pues importante. Siguió después, en septiembre del 68, ella dijo que se sentía amenazada y perseguida por el gobierno, cosa que tampoco no le dieron pues como credibilidad en ese momento, y posterior a la matanza de Tlatelolco, el gobierno la señaló como una de las responsables, por un lado a Madrazo y por otro a ella, Elena Garro, acusándola así directamente de ser la cabeza de un movimiento que pretendía desacreditar al gobierno e instaurar un gobierno comunista, cuando Elena Garro lo que menos era anticomunista, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, imagínense todo lo que tuvo que vivir y cómo se fue cerrando todo aquí sus posibilidades en este país, que por eso se tuvo que ir. Inclusive llegó un momento en que ya ni siquiera le rentaban casa, pues para que me entiendan. Ella nunca dejó de escribir, aunque desde luego pues ya no era la misma Elena luminosa de siempre. Estuvo fuera 20 años, regresó en el 92, en 1992, murió en el 98 totalmente disminuida y sin que la verdad estuviera de su parte. Fue hasta que las investigaciones de su biógrafa, Patricia Rosas Lopategui, primero hizo un libro titulado Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, y después que les menciono, el asesinato de Elena Garro, y bueno, allí podemos ya tener como una justa perspectiva, unas lecturas muy recomendadas las dos, y sobre todo, como dice su biógrafa, lo más importante es que todavía no se lee lo suficiente a Elena Garro, y lo mejor que podemos hacer para restaurar su memoria, pues es leerla, ¿no? Entonces, con este personaje maravilloso comenzamos, y ahora me encanta darle la palabra a Mercy Mata, que nos va a hablar de otra mexicana también muy importante, Tita Valencia. Adelante, Mercy. Hola, Anita, muchas gracias. Hola a mis compañeras de mesa y al público en general. El día de hoy, pues les voy a hablar acerca de Guadalupe Valencia Nieto. Es una escritora mexicana que también es conocida como Tita Valencia. Ella nació en la Ciudad de México en 1938. Ella, aparte de ser escritora, tiene una talentosa carrera como pianista, que finalmente fue a lo que se dedicó más, y también ha sido una importante gestora cultural mexicana. Ella, en 1976, obtuvo el premio Javier Villaurrutia con su novela Minotauromaquia. Esta novela, pues, describe textos muy cerrados y cortos, con prosa poética, y que la autora acaba recientemente de reeditar. La experiencia que esta escritora describe en Minotauromaquia fue precisamente pues la que le valió la interrupción de su actividad literaria por una gran cantidad de años. En el libro de Minotauromaquia, Crónica de un desencuentro, se encuentra compuestos por cartas que no llegaron a su destinatario, postales y recuerdos, una historia fallida de amor, escenas constantes de rechazo y de manipulación emocional. En sí, la escritora en este libro narra una situación real y personal. Con este premio que ella recibe, pues comienza a tener una gran popularidad y reconocimiento, pero a la vez esta publicación comienza a ser criticada porque además de que ella expone su situación personal, en ella narra denuncias sobre prácticas de abuso de parte de escritores varones de la época. En una entrevista que hace poco le realizaron a esta escritora, menciona que en su libro ella habla de la crueldad de la que son capaces los hombres que dominan el lenguaje. Y bueno, esto le trajo muchas repercusiones
con publicaciones en periódicos de la época, críticas muy fuertes acerca de su novela. Mi tauromaquia se editó en 1976, pero la autora jamás reveló en público el nombre del protagonista de aquel maltrato y de aquella relación violenta, que se narra, y que incluso la mantuvo internada en un sanatorio por algún tiempo. Este protagonista de la novela que ella escribe viene a ser de gran relevancia porque la autora posteriormente revela que se trataba de Juan José Arreola, un escritor también afamado, académico y editor mexicano. Aunque ya desde aquellas épocas en el gremio sabían y tenían pistas de que en su novela pues se refería a él. Y fue condenado por ello, por la exhibición de dicha relación en este libro. Es así como Tita Valencia no volvió a publicar hasta 1995, demasiados años, y vuelve con un poemario que se llama El Trobar Clus de las Jacarandas. Independientemente de la situación que Tita Valencia vivió con Arreola y la polémica que se pudiera haber causado con la exposición de su relación personal, después de las críticas le cierran las puertas. En aquel momento, pues no había más medios para publicar, no había alternativas como ahora, alternativas independientes. Además de eso, Tita no quiso volver a publicar nada personal. La actitud del gremio de escritores de aquel momento y la crítica fuerte le quitaron de tajo la posibilidad de expresar sus emociones, sus ideas, haciendo uso de la narrativa. Esto pues también nos habla de una violencia emocional, psicológica extrema que sufrió al ser silenciada y también de una autocensura proclamada por la misma autora. Y pues cierro mi participación con una cita textual de su libro de Minotauromaquia, que dice así: hubo una vez una estrella. Antes de amarla, millones de años luz de no existencia. Después de amarla, millones de años luz de muerte. Gracias, Mercy, por esta participación tan interesante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hilda García. Estoy aquí conduciendo con Ana Saavedra. Y bueno, qué interesante, ¿no? Todo lo que nos comentaste acerca de Tita Valencia, porque creo que sí tiene poca visibilidad también esta gran escritora. Y bueno, continuamos con las mesas. En este caso con Ángela Delia, que nos va a hablar de una excelente escritora, aparte poeta. Ya nos dirá Ángela al respecto. Adelante. Ángela, creo que no se te escucha. Sí, muy buenas tardes. ¿Ahora sí? Sí, buenas tardes. Gracias, Hilda. Gracias, Ana. Vamos a hablar sobre una gran escritora mexicana como es Juana Inés Salvaje García Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, que en el siglo XVII, en el periodo de la colonia hispanoamericana, tomó posesión y fue una gran mujer, escritora, poeta, docta, autodidáctica, considerada como una niña prodigio, porque a los 3 años ella ya podía escribir, ya podía leer, y nos cuenta la historia que a los 8 años ella escribió su primer poema. Ella se crió con su mamá, pero cuando ella iba a formar otra pareja, se tuvo que ir a vivir con el abuelo. Entonces el abuelo pues tenía una gran biblioteca y ahí pasaba horas la niña aprendiendo. También pudimos darnos cuenta que ella era muy severa, muy drástica en sus aprendizajes, porque cuando ella no podía aprender alguna lección o alguna tarea que ella misma se ponía, se cortaba parte de su cabello, ¿verdad? Pero eso le ayudó a ella a irse formando. Entonces, en ese tiempo,
las señoritas tenían que casarse a temprana edad y ella no quería casarse, entonces decidió ser monja y se fue a un convento que ella quería renunciar al matrimonio, no quería llevar una vida de una mujer sumisa, de procrear hijos, de tenerlos que cuidar, sino que a ella lo que le gustaba era escribir y sentía pues ella que al casarse ella iba a tener limitaciones por la misma educación que se recibía antes, ¿verdad? Que no les permitía, incluso cuando las personas, las mujeres especialmente usaban o tenían acceso a un cargo público, eran silenciadas porque a los hombres pues no les gustaba que una mujer tuviera un cargo público, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo pues ella se fue al convento, fue una gran escritora, escribió muchos libros, ahí mismo tenía una biblioteca, pero al verse sola ella que no podía escribir y salir adelante con sus pensamientos inquietos, ella vendió toda su biblioteca y la dio a las personas más pobres de escasos recursos. Al poco tiempo volvió ella al convento, pero también ahí fue cuando ella sufrió humillaciones, sufrió misoginia por la forma en que ella escribía, porque ella lo que quería era apoyar a las mujeres, velar por el amor de una mujer a otra, pero no como pareja, ¿verdad? Sino que esa sororidad que debe de existir entre las mujeres. Ella era amenazada por la forma en que ella escribía, porque ella quería hacer valer los derechos. El propósito de ella era que las mujeres se educaran y que rompieran esas barreras que existían, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había oportunidad de que las mujeres estudiaran y de que se educaran. Entonces ella sufrió mucho, pero escribió muchas obras importantes, muchos libros, donde siempre hacía mención, ¿verdad?, al valor, a la igualdad, que no hubiera discriminación. Entonces ahí fue donde ella fue censurada porque como monja no se dedicó a la vida monástica únicamente, sino que ella escribía en la sociedad se estaba dando, ¿verdad?, de las desigualdades. Ahí nos podemos dar cuenta que fue una gran mujer que luchó mucho por la igualdad de género, por la libertad de expresión y como escritora una gran persona, una gran mexicana que nació en México, murió en México debido a una peste. Muy bien, muchísimas gracias, Ángela. Y ahora vámonos con otra también gran escritora internacional. Le doy la palabra a mi compañera Leslie Costello. Ella nos va a hablar de Virginia Woolf. Buenas tardes, muchas gracias Anita, gracias por la presentación. Buenas tardes con todos, con todas. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de Virginia Woolf. Yo soy Leslie Costello, soy de Perú. Y como bien nosotros sabemos, Virginia pues es una figura muy importante dentro de la literatura, ¿no? A nivel, pues no ha cumplido un papel muy importante y bastante interesante en el sentido que de una u otra manera, ya sea directa o indirecta, ha jugado también un rol importante dentro del feminismo, ¿no? Ella, dentro, digamos, si hablamos dentro de la censura, ¿no? Ella dentro de sus obras, y muchas, como por ejemplo, no sé si se puede ver en Una habitación propia, o en La señora Dalloway, ¿no? Acá la vemos, ella va a rechazar constantemente y va a denunciar la censura que sufría ella como mujer y a la vez muchas escritoras de esa época, ¿no? Entonces vemos que ella, por ejemplo, en diversas obras va a cuestionar, va a criticar mucho a la sociedad, ya que la sociedad de ese entonces, estamos hablando del siglo XIX, va a ser una sociedad que va a darles a las mujeres un cierto modelo, un cierto patrón, ¿no?
donde las mujeres solamente van a tener dos cuestiones básicas, ¿no? Formar una familia, atender a los hijos, atender al esposo, y no va a tener ese tiempo, ni va a tener ese espacio para poder crear. Entonces, ella dentro de, digamos, de este contexto, un contexto bastante limitado para las mujeres, una sociedad incluso creada para hombres, diseñada por hombres y creada para hombres, donde la mujer no tenía un espacio, donde la mujer no tenía ese rol protagónico, ¿no? Por más lucha que de repente podría querer dar, no iba a poder porque la sociedad simplemente le estaba limitando. Tanto es así que dentro de esa limitación, ¿no? Muchos escritores, varones, se referían a la mujer cada vez que escribía o si pretendiese por ahí escribir, tenían la idea de que es graciosa su obra o que es bonita la obra, pero no le daban ese valor que realmente merecía. Tanto así que llegan a comparar, por ejemplo, llegan a emplear frases como, por ejemplo, ¿no? Ver escribir a una mujer es como ver a un perro tratar de caminar sobre dos patas. Es imposible, decían. Entonces, estas frases, o esta frase tan cruel, da que pensar, ¿no? O sea, cómo es la manera de estos escritores de referirse ante una mujer que quería escribir, ¿no? También comentaban y decían, ¿no? Una mujer con genio creativo siempre será peor que un hombre que no tenga, o sea, que no tenga esa habilidad para las letras, ¿no? Entonces siempre el hecho de que la mujer quiera escribir y quiera plasmar en sus obras algo, siempre va a ser subestimado. ¿Por qué? Porque simplemente es mujer. Frente a esta situación, Virginia lo que hace es, en sus obras, ¿no? Sobre todo en una habitación propia, ella va a criticar y va a denunciar, y ella va a decir cómo es posible en tanto tiempo, tantos años, haya esa diferencia, ¿no? Esas diferencias en que los hombres sean más prolíficos que las mujeres. Y va ella a caer en la cuenta de que hay varios factores, pero entre ellos hay dos importantes. El primero, que no hay un espacio para que las mujeres puedan escribir, es decir, no cuentan precisamente con esa habitación propia donde sentarse, donde poder crear, y no van a tener ese espacio. Entonces, ¿qué sucede? No, a eso se suma también el dinero. Una mujer que es pobre o una mujer que es dependiente, ¿no? No va a poder surgir, no va a poder tener esas comodidades para poder crear. ¿Por qué? Porque siempre hay otras preocupaciones que van a estar, ¿no? Que la van a tener ocupada y la van a limitar y no va a poder escribir, ¿no? Entonces, vemos que hay una sociedad que la está limitando, vemos que dentro de, digamos, de las cuestiones también, dentro de casa también van a tener esa limitación y no van a poder crear, ¿no? Hoy en día hemos visto, ¿no? Y vemos que ya pues el mundo ha cambiado. Si bien es cierto, tenemos más libertades para poder escribir, si bien es cierto, el día de hoy estamos reunidas muchas mujeres tratando de hablar de este tema, pero todavía sigue habiendo ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, ya cuando una mujer de repente tiene una familia, tiene, por ejemplo, hijos o tiene de repente otras obligaciones, siempre va a tener o va a cargar, ¿no? Con esa mirada de la sociedad, ¿no? De que primero tus hijos, primero tu familia y de repente después lo que tú quisieras o pretendes, ¿no? Hacer. O si no te dicen eso, de repente uno mismo, ¿no? Por ejemplo, ayudar a las tareas a los niños, o de repente tienes siempre que estar de repente privando o tratando, si quieres crear, buscar un espacio para poder hacerlo. Si bien es cierto, hemos avanzado, ¿no? Ya no estamos como en esa época, ya no estamos de repente, como bien decía Virginia Woolf, ¿no? Luchando con eso de que ya no podemos escribir. Sí podemos escribir, tenemos esas libertades, pero todavía necesitamos seguir luchando, necesitamos seguir también mostrando lo que creamos y precisamente teniendo esos espacios para poder difundir, para poder propiciar que muchas personas escriban y puedan también comentar y puedan difundir, ¿no? Difundir y propiciar pues el hecho de escribir, ¿no? Entonces estaría cerrando mi participación con esto, ¿no? Que les estaba comentando con respecto a Virginia Woolf y sobre todo con esta idea, ¿no? Con esta idea que ella tiene precisamente acerca del espacio, del tiempo que necesitamos también para poder escribir y sobre todo que estas frases, ¿no? Que les comentaba, bastante crueles, bastante duras, pero que retratan, ¿no? Retrataban a una época de ese entonces. Muchas gracias. Gracias, Leslie. La verdad es que sí, muy interesante todo lo que nos dices de Virginia. Y bueno, continuamos
con María, quien nos va a hablar de Malala Yousafzai. O sea, nos vamos hasta el otro lado del planeta, en Pakistán prácticamente, y seguimos con María. Gracias. Hola, buenas tardes. Se te cerró el micrófono, querida María, y queremos escucharte. ¿Ya? Sí, sí, ya, ¿Ya ya. me escucho? Perfecto. Ay, no. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre Malala Yousafzai. Es una heroína para mí que es una heroína moderna. Es ganadora del premio Nobel. Es una adolescente pakistaní que alzó la voz en una prueba viviente para hacer posible lo imposible. Les hablaré algo sobre su biografía. Malala su significado es afligida por la pena en su lenguaje originario urdú. También es una heroína afgana del siglo XIX llamada Malala Light de Main One, una figura similar de importancia como Sor Juana de Arco para los franceses. Sus padres dirigían una red de colegios, pronto se dieron cuenta de sus capacidades, tanto que a los 10 años ella ya hablaba 3 idiomas, pastú, urdú e inglés. Ella quería ser médico, pero su padre siempre la alentó a que fuera una activista y le veía un futuro prometedor. Así que por delante, pero en el 2017 todo cambió en su entorno donde ellos vivían. El ejército talibán llevó el control de la zona donde vivían y prohibieron las actividades culturales, ir de compras en centros comerciales, el baile y la televisión. También decidieron que las niñas no deberían de asistir a las escuelas, tanto que destruyeron por ello centenares de colegios de niñas. El pueblo estaba amenazado completamente y olía a muerte. Y cada día aparecían cuerpos decapitados en las plazas públicas. A los 11 años daba discursos en las plazas en defensa de las niñas, a la educación y participó en varios programas de ayuda para los jóvenes de la región. En un famoso programa de televisión de debate en la ciudad de Pensawi, donde dijo la famosa frase: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme a mi derecho básico de la educación? Tanto que ahí fue el foco principal de los talibanes para identificar. María, se volvió a cerrar tu micrófono. ¿Ya? Sí. ¿Hasta dónde me escuché? Bueno, Sí, voy a continuar. En el 2009, la BBC buscaba un estudiante para un blog para contar la experiencia, cómo vivían en ese momento la influencia con los talibanes. Malala contó su experiencia bajo un seudónimo que se usaba Gul Makai, nombre de Urdu que significa reciben las flores de Aquiano. Escribía en papel, en post, y se la entregaba a escondidas a un reportero. Este las escaneaba y las enviaba a Londres. Su primera publicación fue el sábado 3 de enero del 2009, el título fue Tengo miedo, en el cual narraba: ayer tuve un sueño terrible con helicópteros militares y talibanes. Mi madre me hizo el desayuno, me fui a la escuela, tenía miedo porque los talibanes han prohibido a todas las niñas que asistían en el colegio. En 9 de octubre del 2012, con 15 años, iba en un autobús y se cumplió su sueño. Iba dirigiéndose hacia la escuela. Miembros de talibanes se metieron, solamente la buscaban a ella. Le dieron 3 tiros, uno en la frente, en el cuello y en el hombro. Aún así quedó gravemente herida y se fue transportada en un helicóptero para ser atendida en Birmingham, en Inglaterra. Sobrevivió aún así del atentado. Miles de personas alzaron la voz en protesta y fue una noticia mundial. Varios lugares del mundo la acompañaron y se levantaron en voces de protesta. Personajes famosos se unieron a la lucha, como Barack Obama, Madonna, Selena Gomez, Desmond Tutu, Ban Ki-moon, que en ese momento era secretario de las Naciones Unidas en ese momento. Tuvo asilo político hasta el momento en Inglaterra, retomó sus clases y empezó una nueva vida. Su sueño fue que todos los niños tengan un derecho a ir a la escuela. Ella seguía con esa lucha. En julio de 2013 habló de las Naciones Unidas en Nueva York. Fue el inicio de varios premios
como Simón Babur, el premio de Sájarov, el Internacional de Cataluña. El Parlamento canadiense le concedió una ciudadanía honoraria y publicó su biografía. En el 2014 le dieron el Premio Nobel a la Paz por la lucha de los derechos de todos los niños de educación con tan solo 17 años, la ganadora más joven de la historia, en 3 años seguidos como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Apareció en la revista Time. A sus 23 años ahora es activista en los derechos civiles. También se creó una propia fundación junto con su padre por los derechos de los niños. También participó en la campaña de la liberación de 216 estudiantes nigerianas secuestradas por el grupo extremista islámico Boko Haram. Fue a Nigeria y ahí habló con sus padres y también con todos los regímenes políticos diciendo: educar a las niñas favorece la economía, reduce los conflictos, mejora la salud pública por estas niñas y por el futuro de un país líder en Nigeria. Deben dar prioridad inmediata a la educación. Aún siguen en su lucha por el derecho a la educación de miles de niñas de distancia porque sigue amenazada por los talibanes. El primer libro que sacó fue este, no sé si se vea, se llama Yo soy Malala y es una autobiografía que la escribió junto a Cristina Labbé, que es también importante mencionarla a ella porque es una periodista internacional destacada. Fue corresponsal de guerra en Pakistán y Afganistán desde 1987 y galardonada como corresponsal del año de guerra. También sacó otros libros como Malala, mi historia, con participación de Patrick McCormick. También hay una película que me llamo Malala, el retrato íntimo de la familia y de verla cada día. Y hay unos cuentos que se llama El lápiz mágico de Malala, que lo hizo en el 7 de octubre del 2017. Es un libro para niños y generalmente eso lo pasan mucho en videos para estimular darle estímulo a los niños porque es importante la educación y cómo es un derecho mundial. Una vez sigue vigente aún, tanto que alza su voz en su trabajo y que una vez más en la portada de la revista Time en este mes de julio del 2011, Malala, que de una chica de 23 años recién graduada, habla de su fe, activismo en Twitter, alianza con activistas y va a ser productora de televisión. Habla sobre su censura personal y, bueno, ¿por qué la escogí? Y sería toda mi participación de Malala. Muchísimas gracias, María. Sin duda, Malala, un gran ejemplo para todas nosotras y bueno, para todo el mundo. Y ahora vámonos con Daniela, que ya está aquí esperándonos, y ella nos va a hablar sobre George Eliot, también un caso muy interesante de escuchar. Adelante, Daniela. Hola, muy buenas tardes. Así como me introdujo Anita, soy Daniela Cabrera. Voy a hablar sobre Mary Ann Evans, mejor conocida como George Eliot, es su seudónimo. Principalmente quiero dar muchísimas gracias antes de comenzar a Anita y a Gilda por coordinar este bello espacio, a todas las anteriores participantes y los que se van a presentar después de mí. Muchas gracias porque porque estamos dando voces a estas mujeres que fueron silenciadas. George Eliot fue nacida en Nuneaton, Warwick, 1819. Fue una de las mujeres más representativas del panorama literario de la Inglaterra del siglo XIX. Es autora de novelas como Escenas de la vida clerical, Adam Bede, El molino junto al Flos y Middlemarch. Middlemarch, en especial, fue una obra considerada por algunos críticos como la mejor novela escrita en inglés. Fue admirada por Emily Dickinson, Henry James y Virginia Woolf. Siempre se escondió bajo el seudónimo de George Eliot. Fue famosa por sus novelas, pero no como poeta. Tuvo una estricta educación religiosa, recibida por parte de su padre en 1841. Comenzó a tener ciertas dudas sobre la religión y a leer lecturas de carácter racionalista. Tras la retirada de su padre y su posterior traslado a Coventry, se unió a un grupo de la Biblia, un grupo de intelectuales que realizaban el estudio histórico de la Biblia. Su primer gran trabajo fue la traducción al inglés de la vida de Jesús de Strauss en 1846.
Aquella rebeldía la llevó a confrontar a su padre en varias ocasiones, pero siguió respetando la iglesia y siguió asistiendo a ella. Mientras yendo hacia la censura, mientras trabajaba en la revista Westminster Review, decidió que quería escribir y uno de sus primeros ensayos fue escrito en 1856. Fue llamado Novelas tontas de las novelistas de la señora. En ese momento pensó que si quería ser tomado en serio como escritora y que sus relatos fueran leídos, debía adoptar un seudónimo, George Eliot, bajo el que se protegió durante bastantes años. Sin embargo, tras la publicación de su primera novela y el éxito que ésta obtuvo, decidió dar un paso adelante y dejar atrás su seudónimo y mostrar quién había detrás de Eliot. Fue una gran sorpresa esta revelación de su vida privada hacia sus lectores, fue un gran escándalo, pero esto no evitó que se le negara el apoyo, siguió obteniendo apoyo y éxito de parte de sus lectores en sus próximas novelas y próximas publicaciones. Marianne tuvo una infección de garganta que junto con su enfermedad renal que sufría hace ya varios años, acabó con su vida el 22 de diciembre de 1880 a los 61 años en Chelsea, Londres. Y ya en mi opinión personal, me encantó conocer y investigar a esa autora que rompe con su rol de mujer en la maternidad, porque en su libro los personajes fueron mujeres con hijos y ella nunca se embarazó ni tuvo ningún hijo. Admiro muchísimo el valor con el que se enfrentó a su padre y cuestionó sus ideas para formarse a sí misma y crear a su modo. Lo comparto, yo creo en un Dios que te ama y acepta tal y como eres, sin castigos. Por último, me gustó que fuera periodista, porque yo también soy periodista, siento algunas similitudes, y se decidiera a dejar su seudónimo de hombre en el olvido y ser la grandiosa y maravillosa Mary Ann Evans. Eso es todo por mi parte. Qué bien, Dani. La verdad es que qué interesante lo que nos mencionas sobre George Eliot, que incluso ya fueron un poco más allá, ¿no? Tuvieron que cambiarse el nombre. Ya luego escucharemos sobre otra chica que también se cambió el nombre. Y bueno, continuamos con nuestra querida Jessie, que nos va a hablar de Alice Walker. Adelante, Jessie. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar en casa. Jessie, creo que se te fue el audio. No sé si estás allí o solo tuviste un problemita de audio. No sé si está, o si los demás lo escuchan, no sé si sea yo. No se escucha. No se escucha. Quizá tiene problemas de red nuestra querida Jessie de Colombia. Creo que incluso la sacó la red, pero no creo que tarde. Mientras tanto, pues puedo adelantar con mi participación, ya que nuestra querida Jessie tiene problemas de red. Ya ven que estas épocas son muy virtuales, pero también dependemos mucho de las redes sociales y de las redes de internet. Pero bueno, en mi caso voy a hablar de George Sand. Por eso le decía a Dani que había otros escritores que se habían cambiado el nombre, ¿no? Y realmente eso nos dice mucho de cómo está la censura en esas épocas decimonónicas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar de Amandine Aurore Lucille Dupin, quien vivió de 1804 a 1876. Su seudónimo es George Sand. Y se volvió famosa no por su vastísima obra literaria, sino por la forma en que se vestía. Ella era muy rebelde, se la pasaba fumando, bebía, se metía a reuniones pues con muchos hombres, pero no fue muy bien acogida debido a que, por ejemplo, escritores de la talla de Baudelaire la llamó letrina. Imagínense ustedes, o sea, decirle letrina a una mujer que simplemente quiere escribir, quiere dar a conocer sus letras, y se le rumora que era lesbiana y resentida, imagínense. Realmente no hay quienes dicen, hay estudios que dicen que sí lo era, hay quienes dicen que no, realmente pues solamente ella lo sabrá, ¿no?
Entonces, bueno, todos sus libros y sus colaboraciones en prensa tenían mucho que ver con el socialismo utópico. A ella le gustaba mucho defender al pobre, defender a las mujeres, defender a los derechos humanos, defender a los grupos vulnerables. Ya desde entonces ella era muy avanzada al resto, ¿no? Tenía un carácter revolucionario republicano, y su compromiso fue un poco más allá, ¿no? Porque incluso en la Revolución de 1848, George Sand participó en el Comité Central defendiendo la República. O sea, ya sus escritos fueron un poquito más allá y por eso se metió en la política, ¿no? Entonces, no solamente quiso plasmar todo ese descontento en sus novelas, sino que también se fue al área política, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue su infancia? Aurore falleció, su hermano, perdón, falleció cuando ella tenía 4 años, después murió su padre, se cayó de un caballo, luego su madre la abandonó con su abuela, de manera que pues la hacen una chiquilla, la hacen una niña un poco inestable, tiene un carácter de cierta manera errática. Entonces, bueno, ella es una gran escritora decimonónica, como le llaman. Ella tenía ideas adelantadas con respecto a las relaciones de pareja, sí, pues sí, de pareja, porque tenía ideas de amor libre, se embarcó en diversos romances, entre ellos, pues, la relacionan con Federico Chopin, con la actriz Marie Dorval o con el poeta Alfred Musset. Sin embargo, eso es lo desconcertante un poco, ¿no? Que se le conoce más bien por sus amantes que por su obra literaria, o que si se vestía de forma muy masculina, porque fue de las primeras en usar pantalones, ya que, como ustedes saben, en esa época de 1800, pues, porque aparte era baronesa, se casó con un varón a los 18 años y obtuvo el título. Entonces, imagínense, en esa época, siendo baronesa, siendo joven, siendo mujer, no se le permitía ser escritora, eso era como un acto rebelde, un acto de protesta, y tenía que comportarse de acuerdo a la época, ¿no? Ser muy femenina, dedicarse a labores del hogar, dedicarse a sus hijos, y sin embargo ella es rebelde, dice, no, yo no soy feliz en un matrimonio, no me gusta cómo es mi esposo, pide el divorcio, se lo dan, pero le quitan el título, como que ya no la tratan igual, ¿no? Ya no la invitan a las mismas festividades, ya lo sacaban de la sociedad, ¿no? Porque eso sí era muy, muy castigado. Si tú no formabas parte de, si no te comportabas como debía ser, entonces te sacaban de la sociedad, estabas fuera. Y eso le sucedió, sin embargo, no le importó, porque seguía reuniéndose con hombres, seguía yendo a los lugares donde ellos se reunían a hablar de tertulias literarias, tertulias políticas, y no le importaba, realmente no era de su interés para nada el estar pues surciendo o estando atendiendo a las familias o a las mujeres de los demás títulos nobiliarios, ¿no? Bueno, fue autora de muchos textos políticos, como ya dije, estaba muy, muy del lado de las clases obreras. Fue de las primeras en plantear la distinción entre el sexo biológico y el género, ¿no? Entonces también es como parte de su historia. Y bueno, algunas frases que me gustaron al respecto de su escritura es el verdadero modo de no saber nada es aprenderlo todo a la vez. 2, el recuerdo es el perfume del alma. Este es un poco más poético, ¿no? 3, la inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón. 4, no ames a quien no admires. El amor sin admiración solo es amistad. Esa me recuerda mucho a mi abuela y a mi madre porque siempre me lo decían mucho. Debes de admirar a tu pareja, ¿no? Debes de tenerle así. No, si bien no vas a idolatrarle, pero sí tienes que sentir una admiración, ¿no? Siempre, siempre lo recuerdo mucho. Y luego, 5, amad es el único bien que hay en la vida. 6, la mujer no existe. Solo hay mujeres cuyos tipos varían al infinito. Y bueno, estas son las frases que me llamaron la atención. Y bueno, continuamos. Creo que ya está por aquí Jessie. Jessie, ya estamos esperando tu charla sobre Alice Walker. Entonces, bueno, continuamos contigo, Jessie. Bueno, muchísimas gracias, Hilda. Es un honor estar en casa, saludarlas y estar en este espacio tan maravilloso
que ha coordinado Anita. Ella siempre es una Calliope, es un honor estar en casa. Bueno, Alice Walker es una escritora afroamericana, estadounidense, quien en 1983 recibió su premio Pulitzer por su libro El color púrpura. Este libro llevado al cine por Steven Spielberg. Una de las cosas que más me llamó la atención de Alice Walker es que desde muy niña fue muy censurada por su padre en casa. Él nunca le interesó estos procesos de lectura y escritura. Consideraba que esto era una pérdida de tiempo y algo sin sentido en una sociedad donde estaba caracterizado el racismo, la violencia, todo ese tipo de patrones de conducta negativos, entonces no había sentido hacer un tipo de cosas de esas. Sin embargo, la mamá de Alice no estaba muy de acuerdo con esto y le dijo, no, tienes que salir de casa, irte de aquí, y se fue de casa con una máquina de escribir, una maleta de viaje y una máquina de coser, con la cual empezó a trabajar en las calles de Norteamérica y ir mostrando de que sí era posible escribir. Y pese a que había una sociedad racista, clasista, violenta, podía haber formas de contar expectativas y nuevas formas de ver el mundo. De esa forma, Alice recibe ese premio Pulitzer del que les hablo, de 1983, lo recibe, sigue escribiendo relatos, ensayos, cuentos, novelas, y algo que la marcó muchísimo fue de que, pese a ser la octava hija de esa familia, sus padres hubiesen llamado que el accidente que tuvo en su ojo fue un accidente familiar, cuando no fue un accidente familiar, porque tuvo un accidente en su ojo izquierdo, el cual le iba dejando con un poco tuerta, se llamaría ella misma, que había tenido un problema de haber quedado tuerta. Sin embargo, ella siempre decía que perdonaba a su hermano por el hecho de haberle disparado en su ojo. Lo perdonaba, pero que no había sido un accidente familiar. Este accidente había ocurrido simplemente porque el hermano no estaba de acuerdo con que ella siguiera contando historias al mundo. Entonces, ese tipo de cosas me llamaron muchísimo la atención, de ver cómo, pese a las circunstancias y a una sociedad tan racista, tan sexista y tan clasista, estaba dispuesta a contar, a decirle cosas al mundo como en El color púrpura, que está dispuesta a contar y a decirle hay nuevas formas de ver el mundo, y estas nuevas formas de ver el mundo testifican de que las personas cambian. Simplemente es salir y ir a encontrar las nuevas formas de ver ese mundo. En cuanto a esa descalificación de decirla, de callarla, de no hablar, todo el tiempo estaba diciendo las personas tienen derecho a hablar y a sentir y contar y no ser descalificadas, porque el mundo, pese a las circunstancias, siempre tiene nuevas opciones de ver y contar el mundo. Esto me recuerda mucho a lo que está pasando actualmente, y es ver que esa sociedad racista casi no se ha ido del todo, porque aún se mantiene y vemos muchos patrones de ese tipo de conductas. Yo creería que deberíamos volver a Alejandro Magno y entender ese proceso de interculturalidad, de que hay nuevas formas de ver el mundo y que simplemente lo que cambian es las formas en las que venimos al mundo. Y ya, eso es básicamente Alice Walker. Gracias, familia. Muchísimas gracias, Jessie. Y bueno, así es como damos final a esta primer segmento de esta mesa de diálogos. La verdad es que todas muy importantes, todos con su censura por diferentes maneras. Definitivamente la censura, digo, no es específica de nuestra condición de mujeres, pero bueno, estamos viendo estos ejemplos muy reales y muy palpables de cómo puede vivir y cómo vivió la censura en su momento estas escritoras. Y recuerden que el domingo tendremos a otro grupo de escritoras también para seguir viendo, porque creo que lo más importante de todo es comenzar a hablarlo, ¿no? A estar conscientes de esto, porque estas historias, por ejemplo, las que estaban mencionando, muchas no se sabían hasta después, ¿no? Y muchas en su momento estuvieron desacreditadas. Y ahora tenemos que empezar como a descubrirlas, empezar a escarbar ahí entre los escombros de la información, de la historia, que siempre es difícil llevar registro, además. En este caso es un poco más fácil porque, bueno, eran escritoras y como quiera dejaron un testimonio de alguna manera, pero creo que es lo más importante de todo, son ejercicios en que las conozcamos, en que nos acerquemos más a ellas y definitivamente en que las podamos leer para ya tener un juicio de valor propio, ¿no?
porque pues sí, si bien es cierto que ahora podemos escribir y tenemos más libertades, hay muchos otros sentidos en los que seguimos como hace años, ¿no? Y eso también toca a la autocensura que también queremos mencionar en esta mesa de diálogos, de esas veces que uno como mujer no se atreve a decir ciertas cosas, ciertos temas, a hablar de ciertos géneros, porque invariablemente la señalan a uno como que seguramente es porque solo está pensando, por ejemplo, en el género erótico, y una mujer que escribe erótica, pues es muy fácil que toda la gente empiece a señalarla. Ayer estábamos platicando con una escritora que le gustaba ese género y justamente pues estuvo acosada y nos estuvo contando su experiencia, y que tenemos que ser sinceros, eso no sucede con los hombres escritores. Ellos pueden escribir de cualquier cantidad de temas y no están, ni siquiera uno está pensando que, ay, no, está escribiendo sobre asesinatos, seguramente es un asesino. No. Ya ellos pueden hablar de lo que sea y bueno, por toda la historia lo han hecho. Y nosotros como mujeres estamos empezando a romper esa barrera poco a poco y a quitarnos estas cosas de la mente que por siglos nos han dicho que no debemos escribir, que estamos más bonitas allá en la cocina, en otros lugares. Y bueno, es esa censura que definitivamente tenemos con ejercicios como este, poco a poco ir haciendo conciencia, es primero leyendo a estas mujeres, sabiendo también su historia, porque así se da uno cuenta que no es única, ¿no? No es uno nada más a la que le pasa, de, ay, es que no me animo a escribir este tipo de tema, ay, es que, ¿qué va a decir? Yo me acuerdo mucho de una maestra que tuve que decía, es que yo tengo que escribir un libro, tengo una novela fabulosa, pero necesito que se muera mi mamá. O sea, no la puedo escribir hasta que no se muera mi mamá. Entonces, ahí está esa censura, autocensura, que ya, imagínense, está esperando que se muera la mamá para poder ponerse a escribir. Pues no, ¿cómo nosotras mismas nos silenciamos? Y también es algo con lo que tenemos que luchar, eso es personal, grupal como género, y además con la sociedad, con estos ejemplos que vimos, ¿no? Entonces, bueno, ahora en este segundo bloque vamos a hablar sobre las experiencias personales y estas conclusiones a las que llegamos, y me encanta de nuevo darle la palabra a Mercy. Adelante, Mercy, te escuchamos. Muchas gracias, Anita. Pues tienes mucha razón. Como cierre, pues a mí me gustaría decir que yo elegí a Tita Valencia porque a pesar de su bloqueo literario y de la censura que sufrió momentáneamente, de la autocensura que ella también se impuso, pues es una escritora que nos está demostrando resiliencia y nos está demostrando un renacimiento, ¿no? Les decía yo que actualmente reeditó su obra, ¿no? Y está recibiendo el reconocimiento que en su momento pues no pudo tener. Es algo que pues pudo haber representado el fin de su carrera, lo que ella vivió, sin embargo salió adelante y pues yo creo que triunfante. Quizá ya no se dedicó de lleno a este arte de la escritura, pero pienso que su habilidad poética fue extraordinaria, tienen que leerla y pues nos deja un legado muy grande de atreverse a levantar la voz, dejar de lado las manipulaciones, sentir esa libertad por nosotras mismas y expresarnos con nuestros escritos. Es una situación pues que a muchas de nosotras nos puede pasar, y hablando un poco de mi experiencia, aún me considero una escritora novel que tiene mucho por perfeccionar, por aprender en esta arte, y siento que pues sí, hasta cierto punto me he limitado demasiado. Enfrentamos a veces un miedo, el miedo al que dirán, el miedo a la crítica o el miedo al mal juicio, ¿no? Como les ha pasado a todas estas escritoras. Y sobre todo, pues, en una sociedad que no está completamente preparada para abonar a ciertas temáticas de escritura, menos cuando son expuestas por mujeres. Uno de los temas que a mí me gusta tocar en mis escritos, pues es precisamente el erotismo. Y ese tema, pues es, como tú mencionas, Ana, muy difícil por todo lo que representa, por los sentimientos que envuelve y también por el morbo por el que la mayoría de las personas lo refieren. Entonces, muchas personas aún lo dicen
incluso dentro de nuestros círculos sociales más cerrados, el cómo se atreve a escribir sobre eso, es mujer, eso está mal visto, está loca. Y aunado, por ejemplo, a mí con mi profesión, pues soy maestra de educación primaria, ¿cómo una maestra se va a poner a escribir sobre esas cosas, no? Y obviamente, pues el tener que enfrentar este tipo de circunstancias, pues son desmotivantes y claramente limitantes. Sin embargo, pues no debemos de hacernos de bajar la guardia. Hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad sigue cambiante, podemos abrir la brecha aún más, ser valientes y sobre todo ayudarnos entre nosotras. ¿Cómo lo estamos haciendo con estos proyectos en los que estoy pues enteramente agradecida con Anita y con mis compañeras del colectivo de Anaquel de Mujeres Poetas, en el que día a día pues crecemos, en el que no hay censura y en el que la palabra escrita de la mujer es valiosa y reconocida. Sí, muy bien dicho, Mer. Sí, tienes toda la razón. Aquí no hay censura, ni la habrá. Pueden decir lo que quieran, pueden comentar al respecto. Y qué interesante lo que nos comentas. La verdad es que sí, yo la verdad no he leído nada de Tita Valencia, sin embargo, yo creo que todas nos quedamos con ganas de leer al respecto. Y bueno, seguimos con las conclusiones de nuestra querida Ángela. Adelante, por favor. Sí, pues con relación a la escritora, Sor Juana Inés de la Cruz, es una mujer muy admirable, también por el espacio que ella dedicó a las mujeres. ¿Cuántas mujeres no hemos luchado por velar esos derechos, porque no sean violentados, verdad? Para que todas tengamos acceso a la educación. Pues en los tiempos que ella vivió en el siglo XVII, pues no había esa oportunidad y ella pues a través de la escritura logró hacer valer parte de esos derechos y por eso la recordamos como una mujer feminista, ¿verdad? Que estuvo siempre muy activa, en muchas obras, pues las que hemos tenido la oportunidad de leerla, nos hemos dado cuenta el gran valor que ella tiene, ¿verdad? A través de la historia. Y a veces como mujeres nos sentimos limitadas a escribir por el que dirán, ¿verdad? A veces solo escribimos y nuestros escritos se van a la basura porque no nos atrevemos a publicarlos. Yo a veces cuando he escrito algún poema lo he compartido con algunas amistades, pero a veces no le dan la opinión a uno que uno quisiera, va, si está bien o está mal o algo así, va, porque no es lo mismo que uno escriba a que alguien lo lea. Entonces ahí a veces uno siente miedo y ya no quiere seguir escribiendo, pero la verdad es que somos libres de expresar lo que sentimos y a mí me gusta escribir mucho sobre los derechos de las mujeres, llevar ese mensaje a través de la escritura, ¿verdad? Porque es una forma de llegar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no tienen acceso a otro medio y a veces por estos medios se logra difundir un mensaje y hacer valer esos derechos que tanta falta hacen entre las mismas mujeres, que haya esa hermandad, esa sororidad y que no haya discriminación y que no sean violentados, ¿verdad? Y ver que se ocupen esos espacios entre las mismas mujeres, no meternos zancadilla, como decimos, ¿verdad? Sino siempre salir adelante juntas y seguir trabajando, va, en este proyecto muy bonito. Yo me siento muy orgullosa, mucho honor a ustedes por este espacio que me dan para poder expresar, ¿verdad? Y poder escribir lo que a mí me gusta. Y siempre agradezco también a Candy, Belis y a María Herrera, ¿verdad? Porque ella fue con las que me inicié bastante. Gracias a Dios, pues ellas me dieron un espacio y ahora ustedes también, Anaquel Literario. Y siempre un mensaje, pues, a las mujeres que escribimos, seguir adelante y haciendo lo que nos gusta.
Muchas gracias, Ángela. Y sí, acabas de mencionar algo muy importante. Lo más fácil, lo que podemos aportar para poco a poco evitar y quitar y dejar en el olvido ya en algún momento este tema de la censura en la mujer, pues es crear este tipo de espacios, ¿no? Darle voz a mujeres, así a mujeres como nosotras que decidimos, que nos ponemos a hablar sobre la literatura, sobre las escritoras y a visibilizar a la poesía. Y en fin, esta es una manera muy, muy buena de empezar y esperemos que se vaya replicando en otros lados, que es la idea. Y bueno, ya le damos ahora la palabra a mi compañera Leslie, que nos acompaña desde Perú. Adelante, Leslie. Muchas gracias, Anita. Bueno, yo quería terminar, ¿no? De lo más importante con respecto a Virginia es esa lucha, ¿no? Esa denuncia que ella hace en sus escritos, ese rechazo que ella tiene, ¿no? Y que los plasma en su obra. Yo creo que ya desde el hecho de que una mujer intente escribir y se atreva a escribir, ya es un arte revolucionario. O sea, desde ahí ya está siendo rebelde y está tratando de precisamente denunciar, de protestar frente a todas estas cosas que son limitantes o que están de repente tratando de que la mujer no pueda desarrollarse, ¿no? No deje, ¿no? De escribir, en fin, ¿no? Entonces yo creo que Virginia es un punto importante, es una referencia importante dentro de este campo, pues no literario, sobre todo si las mujeres queremos escribir y queremos decir, ¿no? Quiero que se escuche mi voz, quiero escribir y voy a escribir, ¿no? Ahora, con respecto a la experiencia, ¿no? De uno, yo creo que muchas veces, por más que de repente ya uno diga, claro, los tiempos han cambiado y todo, también hay algo, ¿no? Que nosotros debemos de lidiar, que es la autocensura, que muy bien mencionaban, ¿no? A veces nosotros, y eso lo digo de manera personal, ¿no? Yo he escribo desde hace mucho tiempo, pero era una cuestión como que de uno, ¿no? O sea, muy íntima, ¿no? El hecho de que primero de repente tienes que hacer otras cosas, de repente tienes como que lo iba dejando, ¿no? Y ya al final como que siempre hay esas personas que te ayudan, que de repente te dicen, te dan esa, ¿no? Ese empujoncito que uno necesita para decir, oye, ya es tiempo de repente de animarte y de repente demostrar lo que tú haces, ¿no? Y precisamente a estos espacios, ¿no? Estos espacios donde permiten y nos dan la oportunidad. Miren, yo soy de Perú, hay muchas amigas de México, de Colombia, y así estamos formando, como se dice, una red, ¿no? Tejiendo una red donde todas tenemos esa oportunidad para poder expresarnos y poder mostrar lo que tenemos. Sin embargo, siempre hay ese miedo, ¿no? Ese miedo que al menos a mí me ha pasado, que de repente pasa por la mente y dices, ¿no? Oye, esto que estoy escribiendo estará bien, no está bien, tengo la edad para hacerlo, porque de una u otra forma, a veces siempre en esta parte por ejemplo, de la poesía, de la narración, siempre uno ve que de repente empiezan jóvenes, ¿no? Y que están haciendo están iniciando, ¿no? Entonces siempre uno tiene ese temor, pero creo que más que la edad o más que de repente si le gusta al otro, no le gusta, creo que es uno mismo, ¿no? Uno crea por uno mismo, uno crea porque te sientes bien, porque tú quieras de repente, como decía Ángela, ¿no? Dar tu voz de protesta, de mostrar lo que está pasando, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? El hecho de no, si la sociedad nos pone trabas, pues ahí estamos para poder luchar y hacerle frente, ¿no? Pero si nosotras nos ponemos trabas, también estamos ahí, esta red de mujeres, que estamos así como que para ayudarnos y como para animarnos entre nosotras y decir, oye, sí podemos, sí se puede y podemos dar, podemos difundir, podemos comunicarnos entre nosotras y compartir, así como esta tarde que lo estamos haciendo. Finalmente quiero agradecer una vez más a Ana, a Gilda, ¿no? A todas ustedes que están acá y las personas que nos están viendo, porque es una tarde donde estamos conversando precisamente de literatura femenina. Si no hubiesen estos espacios, no podríamos de repente, uno, compartir, tampoco conocernos, y de repente nos estaríamos perdiendo de todas las creaciones que ustedes que hacen, que realizan y que comparten. Entonces, una vez más, muy agradecida con Anaquel Literario por esta oportunidad, a cada una de ustedes, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Leslie, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros, dejando tus ideas que son muy valiosas y aportan bastante a el anaquel de poetas y escritoras, ¿no? Bueno, y continuamos con
María, quien nos va a dar su conclusión al respecto de Malala Yousafzai. Sí, ¿me escuchan? Es que tengo problemas aquí de internet. Ok, Sí, te escucho. bueno, sí, voy a hablar sobre, bueno, lo que es el cierre de Malala, porque la escogí. Para mí es una heroína moderna, es una voz vigente y también es un ejemplo a seguir de las nuevas generaciones, porque generalmente siempre te dice que luches sobre la libertad y los derechos humanos y todo, pero realmente, pues, ¿qué es lo que se está haciendo, no? ¿Qué trabajo se hace en la sociedad? O quién lo dirige. Y la verdad, como yo le encontré a Malala, fue en un momento donde yo seguí nuevamente mis estudios y no sabía quién era Malala. Tuve que aprender de ella porque me reprobó la maestra. Y no nada más a mí, sino al grupo, y de ahí tuvimos que hacer una exposición para conocerla y me enamoré de Malala porque es una persona que aún teniendo miedo, ella dio la importancia de lo que es la educación. Una frase que me llevo es: un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución de la educación, que es lo primero. Y bueno, sobre mi experiencia es sobre la censura, siempre me ha perseguido desde el inicio que yo empecé a escribir. Hacía cuento corto y para llenar unas publicaciones tuve que mandar unos poemas. Pues esos poemas eran eróticos y realmente pues de ahí empezó porque me dijeron que tuviera que poner un seudónimo. Solamente que una persona que me estaba enseñando en ese momento me dijo: ¿sabes qué? No tienes que poner un seudónimo porque en ese momento tú te estás autocensurando. Si yo no hubiera encontrado a esa persona que me estaba enseñando, creo que hubiera caído en un seudónimo y para seguir escribiendo. También la censura a mí me ha ayudado a que no me limite, sino sacarme de mi zona de confort. Tanto que había veces que me tenía que presentar y me decían: eso no lo vayas a leer. Entonces yo tenía que leer otra cosa y empecé a aprender, hice escritos para niños, para jóvenes, sobre proyectos sociales. Y la censura a mí me ha ayudado a sacarme de esa zona de confort siempre. O sea, tanto que me he presentado y me han dicho también en la censura, en los colores, qué colores debo de usar para no hacer ahorita que fue la veda electoral, para no dar un favoritismo, un mensaje para un favoritismo, o también expresarme en cuestión de, en este caso fue una palabra de que en uno de mis cuentos iba a poner desmembrada y me dieron una censura total donde me dijeron que no lo podía usar por el simple hecho de feminicidios y asesinatos en el país. Entonces yo me he dado cuenta que no nada más es sobre el erotismo, que he sufrido acoso también, que se han publicado cosas que realmente solamente firmaba y después, al momento de conocer la esencia, solamente conocían la esencia de María Lozano, no conocían a la persona, se recibía acoso y aún así no me detuve porque creo que siempre no nada más la mujer es pues ser la mujer o ser musa o no escribirlo, y siempre yo he estado a favor de hablar sobre la censura, sobre la mujer, sobre los derechos y la igualdad. Entonces, para mí es un honor pues que aquí en Anaquel no se haya censura, desde el principio se los había comentado, y pues siempre conocí el trabajo de mis compañeras y ahora pues que se esté transmitiendo un tema tan importante. Ese sería mi parte. Una frase que de Malala, que aún así creo que en la revista va a aparecer, aparece: soy más fuerte que el miedo. Entonces, eso a mí me ayudó mucho porque el primer que ella escribió cuando estuvo en el blog era tengo miedo, y ahora lo cierra ahora en la revista TAN, que va a aparecer en el mes de julio. Soy más fuerte que el miedo, y eso a mí me da impulso a seguir escribiendo lo que escribo. Gracias. Muchas gracias, María, y qué palabras tan fuertes, ¿no? Soy más fuerte que el miedo, como aceptando que el miedo va a estar ahí, pero realmente eso no es lo importante. Y bueno, vámonos ahora con mi compañera Daniela Cabrera. Adelante, Dani. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Muchas gracias por las vivencias, por todo lo que están compartiendo de ustedes y también de todas estas grandes escritoras.
Creo que son muy valiosas, que todos vamos contando cómo aprendemos a salir de esta censura y autocensura, de esta lucha, por así decirlo. En conclusión, mi conclusión de George Eliot, o Marianne Evans, yo la escogí porque yo no sabía de ella. Yo la investigué y dije, es francesa ella. Y dije, se me hace muy interesante y no creí que fuéramos a tener similitudes. Y pues ahora sí me estoy dando cuenta de que ella, a pesar de al principio tener miedo, sí logró enfrentarse a las ideas de su padre. Tuvo miedo también a enfrentarse a la censura, estuvo en su lucha y creo que en eso nos parecemos porque yo también al principio tuve miedo y ahora estoy en un punto de la escritura en el que ya no tengo miedo a nada. Yo ya tengo, como decirlo, un poquito más de fuerza también gracias a todas ustedes que me han apoyado a hablar de todo y estar sin censura, como dicen en este espacio. Es evidente que todas estas grandes mujeres, a pesar de que pues, varias fueron censuradas, ellas continuaron con esta lucha para salir de ahí y darse a conocer. Mi consejo va dirigido a todas las mujeres escritoras que han pasado por lo mismo. Sigamos luchando y que ninguna voz sea silenciada. Demos fuerza a todas las mujeres escritoras que tienen miedo de hablar. No pasa nada, somos libres de hablar, de opinar y de no callar. Así que adelante respecto a mis vivencias, mi autocensura. Yo empecé como escritora de ciencia ficción y de fantasía, por lo que pues al principio solo escribía cuentos desde niña, pues sí, de príncipes, princesas y pues todo era de ese género fantasioso y de ciencia ficción. Luego me fui abriendo un poquito más, pues también por mi personalidad, como soy muy linda, de amor y todo es bello, todo es paz y amor, me empezaron a juzgar si yo me metía en temas de terror y pues me da miedo sacar el terror y también porque no quería que fuera a tener el mismo potencial para mis historias de ciencia ficción. Pero igual, poco a poco fui abriendo y fui publicando mis historias de terror también en mi página y eran muy, muy aceptadas al principio, muy solicitadas, me sorprendió. Y pues ahora fue creciendo, ahora también escribo terror. También me autocensuré. Yo soy bisexual y muy al principio me costó aceptarlo. Me metí a mí misma en un closet del que mi mamá me sacó. Y pues no, o sea, yo lo escribía, trataba de escribirlo, pero guardaba eso para mí, no lo compartía con nadie más que fuera mi mamá que lo aceptó, mi hermana y mis familiares cercanos, que yo sabía que había una aceptación. Y pues ahora ahora también ya lo comparto. Y también lo erótico, al principio me da miedo compartirlo. Y poco a poco, yo creo que a partir de los 18 años, de los 17 años, empecé por grupos de escritura a hacer más, a escribir también textos eróticos y a hacer como poemas bonitos. Y en la poesía también fui censurada, en la poesía me autocensuré, porque realmente nunca me gustó, al principio, o sea, muy al principio no me gustaba la poesía, o sea, sí me gustaba, pero no lo lograba. Lo intentaba y no podía y me desanimaba hasta tal punto que dije, no, pues no me gusta. Pero luego una maestra en la secundaria me ayudó pues a la poesía, a introducirme, por así decirlo, y varios grupos también de escritora me ayudaron y a crecer como poeta y ahorita ya siento que ya desperté mi poeta interior y ya escribo de todo. Entonces, No, pues como que... mensaje. Perdón. Sí, eso es todo. Adelante. No, pues gracias, Dani, por todo esto que nos comentas, por ser tan valiente al decirnos quién eres, cómo escribes y a qué le temías, ¿no? Realmente es muy valiente decirlo abiertamente y más en un medio público, ¿no? Y bueno, continuamos con nuestra querida Jessie para que dé su conclusión. Bueno,
Las estaba escuchando y siempre es maravilloso escucharlas porque es aprender cada día. Y nuevamente agradecerle a Anita, a Hilda, que siempre está ahí de mano ahí en equipo, ayudando siempre y ayudándonos a crecer. Y eso es maravilloso, ese trabajo maravilloso que han venido haciendo y que seguiremos haciendo en familia. Quería decirles que escogí a Alice Walker por esa capacidad que tiene de lucha, de continuar, de seguir, de a pesar de haber sido tan censurada por su color de piel, por cómo escribía, por su forma de contar, y seguirlo haciendo, eso es maravilloso. Entonces, por eso la escogí, porque creo que tenía que darle un espacio de contar un poquito quién era ella. ¿Quién era ella? Aparte que ya se lo había dado Steven Spielberg en el cine, quería comentarlo yo ahora desde la parte de la literatura, que es lo que nos apasiona aquí a todas. Entonces eso es maravilloso haber regalado ese aporte frente a lo que es Alice Walker como tal. Y la invitación es a leerla, a leer ese color púrpura, a volver al cine, ir a mirar a Steven Spielberg, a ver qué nos cuenta desde ahí, desde ese libro maravilloso que tiene ella. Y sus relatos, sus poesías, sus ensayos. Y quería contarles que siempre, desde muy niña, siempre me ha gustado escribir, desde muy niña, y más bien no le he tenido como tanto temor al escribir, ni me ha importado mucho el qué dirán. Sí, eso me tiene más bien sin cuidado. O sea, más bien considero que uno debe respetar los espacios y las formas en las que las personas quieren contar. Hay días en los que uno quiere contar cosas más apasionadas, más eróticas, como las que hace Mercedes, que son maravillosas. A mí me encantan, son maravillosas. Entonces, como las cuenta. Y hay otros días en que yo quiero escuchar y ver el mundo desde una forma más sutil, más delicado, como lo hace Hilda, por ejemplo. Y es una cosa maravillosa, encantadora hacerlo. Entonces, la invitación es a seguir abriendo este tipo de espacios, a seguir contando y bienvenidas a hablar porque ya mucho tiempo estuvimos calladas. Entonces, bienvenidas a hablar, a contar y a contar cosas maravillosas, como lo venimos haciendo. Y muchísimas gracias, Anita, y a todas por esto tan bonito de compartir estos espacios en familia y contar. Mil gracias. Jessica, una excelente poeta colombiana con poesías muy fuertes, la verdad, imágenes muy bonitas. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y ahora vamos con mi querida Hilda García. Adelante, Hilda. Pues gracias, Anita, por darme la palabra. Sí, la verdad es que ahorita escuchándolas me surgen muchas ideas. Y yo había elegí a George Sand por el hecho de tener que haberse cambiado el nombre, ¿no? También eso es muy importante, pero tiene que ver con la época. Entonces, hace 2 siglos, Amandine Aurore Lucille Dupin, Dupin, francés, porque ya tal vez no es necesario o no es tan bueno, diría yo, hablar de ella como George Sand. Ella no era un hombre, ella es Amandine Aurore Lucille Dupin. Entonces, su nombre se debe recordar, se debe mencionar bien y tal y completo como es, ¿no? Ella se disfrazaba de hombre para sostener conversaciones existenciales en un bar pasada la medianoche. Entonces, ¿qué pasa? A mí me da la impresión de que ella como que se disfrazaba, ¿no? Para poder entrar a este mundo literario masculino. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros también nos disfrazamos, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, por eso la elegí, porque creo que también nos disfrazamos a veces, porque como que usamos alter egos, no sé si les pasa, porque a veces cuando yo escribo cuentos de ciencia ficción me voy a un lado, cuando voy a ser poeta me voy a otro chip, tengo que ser varias personas, tengo que dividirme, tengo que buscar otras personalidades y no estoy hablando de enfermedades mentales, sino de esta división de personalidades que están y viven dentro de nosotras. Entonces, de alguna manera sí nos disfrazamos. Lo malo es que a veces no somos tal cual somos, sino que queremos llegar al mercado y escribir lo que se vende o escribir lo que gusta, escribir para no ofender. Me gustó mucho lo que dijo también María Lozanos
con respecto a que le hayan dicho que no pueda poner la palabra desmembrada. O sea, ¿por qué no? Ella no está invitando a los hombres a desmembrar mujeres, simplemente está diciendo una realidad, está exponiendo lo que sucede. Es como lo que pasa con Mónica Ojeda en Nefando, lo que pasa con Liliana Bloom en El monstruo pentápodo. Está hablando de pedofilia, ambas, están hablando de temas horribles, pero no están instando a la gente a que vaya y sea pedófilo. Están mostrando una realidad que lamentablemente sucede. Entonces, bueno, ahí también hablamos de otro tipo de censura, ¿no? De la censura de la época, porque no vayamos a ofender a alguien, ¿no? Entonces también en esa época decimonónica, las escritoras se censuraban porque los hombres no las aceptaban, y ahora nos estamos censurando porque no vayamos a ofender a alguien. Entonces, pues mal, ¿no? Porque tenemos que hablar de todo lo que pasa. Quisiéramos que no hubiera este tipo de cuestiones, que no feminicidios, que no hubiera pedofilia, que no hubiera zoofilia, pero la hay. Y el escribir sobre ello es mostrar una verdad, mostrar la llaga, mostrar la herida, que lamentablemente ahí está en la sociedad, y hay que sacarla, hay que limpiarla, hay que sanitizar, desinfectarla, hablando de ello y mostrarlo al mundo. Ahora, otro tipo de censura, si bien dicen, casi todas lo dijeron, la autocensura. Yo creo que tiene que ver un poco con el síndrome del impostor, que yo apenas oí sobre ese término, en donde no nos sentimos suficientemente buenas escritoras, pero lo platicábamos con Ana y con Ariel Melgar, ayer invitamos a una escritora, y decíamos que siempre pasa eso, no nos creemos suficientemente buenas, siempre me falta, siempre hay una palabra que no suena, no termina de cuajar, y eso también es malo, ¿no? O sea, realmente son varios tipos de censura que todos hemos vivido y que también yo lo he vivido. Sí me ha costado, como bien dice María, o sea, también sobre qué voy a escribir que no ofendas o cómo lo voy a hacer más suave, más digerible. Y también en algún grupo literario fui censurada por otras personas, por 2 hombres que dijeron que ya basta de que estés metiendo tantas ideas a la gente, y entonces me sacaron de un grupo literario. De pronto cuando quise entrar ya no pude entrar, así como, ay, ¿será que está mal mi celular o qué le pasó a mi computadora? ¿Por qué no puedo entrar al grupo? Ya estaba bloqueada. Entonces, sigue sucediendo, ¿no? En estas épocas sigue pasando, este grupo literario pues sí quedó, sigue vigente, pero son puros hombres. Pasa, o sea, ustedes pueden pensar, no, ¿cómo? Si estamos hablando del feminismo, estamos hablando de estas libertades, no, todavía pasa. Entonces, pues sí hay que reflexionar al respecto, y bueno, eso es todo lo que recojo, ¿no? De las conversaciones que ustedes dijeron, de todo esto que nutre y que debemos de hablarlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Hilda. Y pues sí, la verdad que creo que este tema hay que hablarlo, es la única manera en que se puede quitar esa censura, quitar esa venda de la boca, ¿no? Muchas veces que nos limita, tanto personal y ahora como también en la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, les cuento rapidísimo una anécdota que me pasó a mí hace tiempo, después de ganar un concurso, que me dirigía a una editorial y les dije, mira, acabo de ganar un concurso, quisiera publicar ahora esto. Y me dijeron, uy, no, es que necesitas ser conocidísima, no, así no se puede. Digo, pero oye, acabo de, sí, no se puede. Es más, como fulanito de tal, que tiene como 20 de libros, ya, bueno, él sí llega y nos lo da y luego se lo pasamos, pero así nada más, no. Yo, bueno, pero léanlo, ¿no? No, no, como que no es necesario, no, tiene que ser alguien súper conocido. Entonces, bueno, ya ni siquiera la oportunidad de leerlo, y si sabes que pues, no cuadra con nuestra línea editorial, o sabes que no arregla, no nos gustó, no, es de entrada no, porque pues no te conocemos, o sea, sí te conocemos, acabas de ganar un concurso, pero no es suficiente, tienes que haber ya publicado muchísimas cosas. Y bueno, es una realidad que poco a poco, y también es una realidad que se lee menos mujeres en general. En el país, las gráficas, por ahí las tenía yo, pero ahorita no las tengo a la mano. Las personas, los niños en edad escolar, la cantidad de lecturas de mujeres que hacen es como de un 4%, pues, en total. Y eso
pues si bien les va, ¿no? Y si de verdad las leen, ¿no? Eso es lo que está como en lo básico de lecturas, del plan básico. Y bueno, pues hemos llegado a la primera mesa, la final de esta primera mesa de diálogo con escritoras maravillosas, todas interesantes. Muchas gracias a todas ustedes por su investigación, por su entrega, por su compromiso y por también hablar de sus experiencias personales. Les agradezco muchísimo. Recuerden que el domingo se vuelve a replicar, pero con otras escritoras, también todas muy importantes, a la misma hora, no se la pierdan. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias y darles las gracias también a la gente del Centro Cultural Elena Garro que estuvo transmitiéndonos, y pues nos vemos el domingo a las 16 horas también por aquí y por las redes del Centro Cultural Elena Garro y Educal. Pues muchas gracias, esto fue todo por esta ocasión, hasta luego.